Sin más por el momento, les voy a presentar al facilitador de esta noche, don Vladimir. Es máster de gestión del talento humano con certificación internacional en configuraciones organizacionales y consultoría sistemática, con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial, así como en el área académica, docente y de capacitación. Su especialidad reside en procesos de cambios organizacionales, diagnóstico de ambiente y cultura organizacional, lectura de traumas y dinámicas organizacionales con un enfoque sistemático, creativo y apreciativo. Actualmente acompaña a personas, equipos y organizaciones a mirar desde un lugar diferente sus realidades, situaciones o circunstancias y poder co-crear alternativas de acción y mejora. Él es don Vladimir Marín Durán, a quien en estos momentos le cedo la palabra y va a estar hablándonos de las estrategias empresariales construyendo el camino en la nueva normalidad. Don Vladimir, un gusto tenerle por acá. Muy amable. Adelante. Muchísimas gracias a todos. En primera instancia, gracias al colegio por esta invitación de poder venir a compartir con ustedes y dar estas ideas y generar una conversación básicamente en estos ámbitos. Es muy importante de alguna manera y también muy agradecerles a cada uno de ustedes que han invertido el tiempo de estar por acá. Y la idea es crear algo interesante en relación a cómo construir estrategias en este nuevo camino, en esta nueva realidad que nos estamos enfrentando. Y para esto, decía algo muy importante, si en algún momento yo les hago una consulta, algo, podemos utilizar acá en medio del chat para yo verlos. Por ejemplo, cuando hablamos, vamos a tomar el nombre de este webinar. El nombre de este webinar hablábamos de una palabra importante y es en relación a la palabra construir. ¿Qué es lo primero que nosotros creemos que es importante a la hora de construir? Cualquiera, si gusta, puede a través del chat, ¿qué elementos son primordiales? Si nosotros queremos empezar a construir algo, ¿cuál sería lo primero que tenemos que tenerle atención? ¿A qué tenemos que ponerle atención a la hora de construir algo? Ahí por medio del chat tal vez me puedan comentar alguna respuesta. ¿Qué creen ustedes? Para iniciar la construcción, para querer hacer algo, ¿cuáles son los primeros, lo que hay que tener en cuenta? Por aquí veo que me comenta en relación, aquí por ahí me dice Saida, que lo que es el territorio, y eso es importante. Y aquí, bueno, voy a volver un momento al tema. Vamos a construir estrategias de acción empresarial. En tanto, este evento, este pequeño webinar, lo estamos orientando a estrategias de acción en el ámbito empresarial. Todas las personas que tengamos un pequeño proyecto de negocio, un negocio, una posibilidad de proyecto de emprendimiento, en fin, esos son elementos vitales a la hora de tener claro nuestro terreno. Y como bien lo establece aquí Jorge y Eileen, las bases, los cimientos, esos son elementos primordiales a la hora de construir. Muy bien, bajo esta línea, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales a la hora que queremos conversar sobre esta charla. ¿Cuál es el primer elemento, el primer pilar, la primera base para esta charla? Primero que tenemos que reconocer la realidad que nos enfrentamos, la realidad que estamos viviendo actualmente. Estuvimos acostumbrados mucho tiempo a ver nuestras calles bajo esa cantidad de personas y ahora nos encontramos con esto, algo que jamás creíamos, que en la normalidad que estamos viviendo todo a una gran vacío de personas, muchos negocios lamentablemente tienen que estar cerrados. Se van a crear conceptos de distanciamiento social, de burbujas sociales, y tenemos que tener la capacidad de reconocer que estamos ante una pandemia mundial. Una pandemia que es algo fácil de digerir, entender lo que es una pandemia. Y hay un principio fundamental. Lo que consideramos como una normalidad, lo que nosotros queríamos o hemos añorado como ese regreso a esa normalidad, no se va a dar. Hay que tener claro eso. Estamos viviendo en una circunstancia
que hace que lo que tuvimos en algún momento muy difícilmente lo vamos a tener. Ahora bien, ¿cuál sería la segunda base en función a esto? Es conciencia emocional. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos? Yo acabo de utilizar una imagen un poco fuerte, donde se dice la pandemia, y vemos ciertas personas caminando sobre calaveras. ¿Qué generó esa imagen en algunos de nosotros? ¿Qué nos pudo poner a pensar sobre esto? ¿Qué pudimos haber pensado cuando yo digo que la realidad que estamos viendo nos hace pensar que lo que tuvimos en algún momento ya no lo vamos a tener? Entonces, ¿cuántas veces nos ponemos en el día a día a pensar qué nos está pasando internamente? ¿Cuáles son las emociones que estamos experimentando? Y principalmente, ¿qué mensaje nos quiere dar estas emociones y sentimientos? Si yo quiero construir algo a partir de ahora en mi negocio, en mi proyecto, en mi empresa, es vital darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Y me voy a enfocar principalmente en dos sentimientos que ahora son cruciales, o llamémoslo que son muy comunes. El primero es la incertidumbre. Es la incapacidad de poder mirar con claridad el entorno. En estos momentos que estamos viviendo es tan complejo. Hay un artículo que publiqué hace unos en LinkedIn que habla que estamos viviendo la época del no sé. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar en una semana. Estamos experimentando un nivel de incertidumbre sumamente alto. Y no solo no estábamos acostumbrados a los niveles de incertidumbre, sino que no nos gusta vivir en la incertidumbre. Y esto es algo que tenemos que ir aceptando. Pero ¿qué mensaje nos está dando? Y hay otro sentimiento que hay que prestarle atención. Y lo podemos ver en nuestras calles, en muchas serie de cosas. Es los niveles de frustración que se están presentando. Es esta ansiedad de decir, ya no quiero estar encerrado, necesito que abran, necesito que hagan esto. Y que si no son muy bien reconocidas y bien administradas, gestionadas, estos sentimientos pueden evolucionar a grados de intensidad más fuertes. Estamos hablando que estos sentimientos representan dos emociones cruciales, que es el temor y la ira. Y dos emociones que en esta presencia tenemos que saber muy bien el lenguaje y el mensaje que nos queremos dar con estas dos emociones. Por lo tanto, ¿cómo ir construyendo a partir de eso? ¿Y qué mensaje con estas emociones nos estamos haciendo? A la hora de tomar una decisión, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Puedo tomar una decisión bajo efectos de frustración o con enojo? No es el mejor momento. Entonces tenemos que ir avanzando en esto. El tercer pilar, llamémoslo así, de construir estas nuevas estrategias o esta nueva realidad, es empezar a mirar sistémicamente. ¿Qué significa mirar sistémicamente? Bueno, es poder observar las conexiones que existen, los vínculos, las diferentes dinámicas y la integración de diferentes actores. Hoy más que nunca podemos realmente vivir lo que son los famosos entornos VUCA que ustedes tal vez han escuchado en algún momento. Y esto nos implica que nuestro sistema, las organizaciones, las cosas que estamos viendo, todos somos un sistema vivo y está en movimiento. Y tenemos bajo este sentido que para mirar nuestra realidad tenemos que tener varios elementos. Comprender que no hay bueno ni hay malos. Por ejemplo, basándome en el punto anterior, los sentimientos y emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y tienen un mensaje para nosotros y cómo lo interpretamos. Nuestra capacidad de verlo en el entorno está en base a esto. El segundo es observar sin juicio, que eso nos cuesta muchísimo, porque estamos acostumbrados a mirar la realidad con mis anteojos, lo que yo creo que es mi verdad. Y a partir de esto nos ha enseñado que
todo lo que teníamos, creíamos que es la santa palabra, ya no lo es así. Y para construir realidades diferentes debemos ampliar nuestra mirada. Tenemos que aprender a soltar el pasado, agradecer lo que nos dio y mirar hacia adelante. Porque si estamos con la idea de que estamos esperando que regrese eso, es muy difícil. Como decía, el mirar sistémicamente también implica agradecer las experiencias, agradecer las circunstancias. Por ejemplo, hemos sacado durante estos 5 meses de pandemia que hemos vivido, ¿qué cosas buenas nos ha traído? ¿Qué hemos hecho que antes no hacíamos? Muchos hemos compartido más tiempo con nuestras familias. ¿Qué otras cosas nos está dejando esto? Y eso es muy importante verlo. Y otro elemento vital es el reconocer. Reconocer desde una mirada amplia, lo vivido como una experiencia diaria. Todo esto nos va marcando diferentes pautas. Y nuestro lenguaje, nuestra mirada es de integrar las cosas. No podemos trabajar en la construcción de nuestra nueva realidad creyendo que tenemos que hacer solo por nuestro lado. Hoy más que nunca nos damos cuenta que es en conjunto, es todos juntos cómo podemos salir adelante. Finalmente, el último principio o la última base para construir estas nuevas estrategias es actuar ágilmente. Y sí me refiero un poco a lo que es la metodologías ágiles, y aquí me baso en el modelo del corazón de la agilidad, que son 4 principios que se aplica cuando uno utiliza metodología ágil. El primero es colaborar con todos. Es muy importante ofrecer la ayuda, pedir ayuda, porque a partir de así nos comunicamos mejor. Si tenemos en nuestras organizaciones más personas, ¿cómo lo están viendo ellos? ¿Cómo se están sintiendo ellos? Puedo pedir, necesito pedir ayuda, y eso es algo que tenemos que tener claro. Lo segundo, la necesidad de entregar valor. Hoy más que nunca requerimos la capacidad de estar sumamente cerca con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, para poder realmente entregar lo que nuestros clientes están valorando realmente. Un punto importante dentro de las metodologías ágiles es la capacidad de reflexionar, hacer pautas frecuentes de cómo estamos trabajando, cómo nos estamos relacionando uno con otro, cómo está nuestro equipo, cómo estamos haciendo las cosas. Esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, es la parte de la mejora. Siempre bajo un principio de que tenemos que ir mejorando nuestras acciones, nuestras ideas, la implementación de cómo vamos a hacerlo y bajo ese mecanismo. Entonces, como vemos, tenemos que tener esta claridad de que para construir una nueva realidad, un nuevo concepto de estrategias, requerimos tener estos principios básicos. Bien, ahora, retomando un poco lo que va a ser la agenda de este webinar, vamos a tocar 5 puntos básicos. El primero ya lo extendimos un poquito, que es en relación a las competencias que demanda la nueva realidad. No podemos empezar a navegar en este mar, que es un mar que no conocemos. Es un mar muy diferente a lo que hemos comprendido, hemos tenido. Ahora, el segundo punto, vamos a mirar un poco nuestro entorno, el entorno empresarial de Costa Rica, un poco el entorno empresarial de Latinoamérica, para ver en qué es lo que estamos jugando. El tercer punto es el contexto para la creación de estrategias. Y lo que quiero compartirles, que es el tema central de este webinar, son 4 posibilidades, 4 pequeñas rutas que podríamos determinar de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a cómo está mi empresa, cómo está mi entorno, para poder yo empezar a trabajar. Vamos a evaluar algunas medidas para implementarlas, que es importante tomar en cuenta, y finalmente un diálogo final de preguntas, consultas sobre ampliar algunos elementos. 1 hora o 40 minutos, a veces poco tiempo, pero la idea es profundizar. Igual, en algún momento, si tienen dudas, vamos a irlo revisando. Pero digamos que esos son los 5
puntos centrales de este webinar y nos vamos a enfocar en esto. Ahora, miremos el entorno. ¿A qué nos estamos enfrentando? La COVID-19 ha llegado a un punto que va creciendo. El día de ayer se registraron ya 20 millones de contagiados a nivel mundial. El día de hoy, en Costa Rica, ya superamos los 25,000 casos. Bueno, y si nos enfocamos propiamente ya en lo que es los negocios, el informe especial de la CEPAL en su observatorio está revisando una serie de cosas. Y ellos claramente establecen un principio. La crisis del COVID-19 impacta profundamente a nuestros países y a una estructura productiva que ha venido teniendo grandes problemas, no solo hoy, sino desde hace muchos años. Y esto hay que tenerlo con una claridad. Su secretaria ejecutiva establece que se cerrarán aproximadamente 2.7 millones de empresas formales, de las cuales 2.6 son microempresas. Y esto es una realidad que tenemos que enfrentar. Y tenemos que empezar a ver cómo trabajamos eso. Este mismo estudio de la CEPAL estableció un nivel de intensidad de los efectos que está causando la COVID en diferentes sectores económicos. Y aquí, bueno, cada uno de acuerdo al tipo de sector a los que se dedican en este momento, podemos ver por qué. La CEPAL establece que hay un efecto moderado en los sectores agrícola, de producción de alimentos, de insumos, de medicamentos, de telecomunicaciones. Hay un impacto muy significativo en estos otros, y aquí podemos darle más énfasis a lo que es la parte de servicios empresariales, actividades financieras, electromecánica, pero hablemos de los efectos más fuertes, y aquí hablamos en los sectores que en la economía costarricense son los caballitos de batalla: servicio de turismo, comercio, hoteles, restaurantes, transporte. Esto, según la CEPAL, son los negocios que estamos afectados con una intensidad muy fuerte y lo estamos viendo. Por ejemplo, este gráfico establece que en los 13 países que se realizó este estudio, cómo está conformada estos sectores. En Costa Rica, casi el 60% de los negocios se encuentran en un impacto alto y medio alto. Esto quiere decir que el 60% de nuestras empresas se van a enfrentar, y lo estamos viendo, muy dura la situación. Entonces, que hay que ver de qué manera trabajamos esto. Hace unos meses, la empresa Nauta, que es una empresa paraguaya de investigación, y el Sistema B, que así se llama, realizó una encuesta a varias empresas en Latinoamérica sobre cómo los está afectando el COVID. Se realizaron 4.472 encuestas en muchos países latinoamericanos, y como pueden ver, aquí está Costa Rica. Y de los participantes, el 51% pertenecía al sector servicios, el 17% al sector comercial, el 8% del gastronómico y el 16% a la industria. Los principales resultados, yo al final de hecho comparto donde se puede encontrar este estudio para que lo analice con más detalle, que los principales problemas a nivel de clientes están en la pérdida en ventas, la aprobación de nuevos negocios, la dificultad de cobranza, la dificultad de pago. Y en una pequeña, esto es lo que estamos viendo principalmente en nuestras empresas. Esto fue en abril, y a él se le preguntaron a los emprendedores, a los empresarios, ¿cuánto tiempo consideraban ellos que podían durar con las circunstancias que tenían estar funcionando? Y la mayoría contestó, o el promedio fueron 40 días. Eso quiere decir que hoy muchas de esas empresas que se les realizó ese estudio en abril, posiblemente, o ya no están muy seriamente comprometidas. En este mismo estudio, por ejemplo, ¿cuál fue el impacto a nivel de sus colaboradores? Mucho fue la incapacidad de poder pagarles, cómo bajaba su productividad, la ausencia, los despidos, mayor volumen de trabajo, mal ambiente laboral, y hay una serie de circunstancias que se venían dando y que esto lo
lo desafecta más. Dentro de las medidas que se les consultó a los empresarios qué estaban haciendo, muchos buscaban la posibilidad de hacer trabajo de casa, muchos tenían que cerrar su local porque eran su negocio realmente, si no están abiertos, no podían producir. Se suspendían reuniones y como ven, solamente un 6% decía que funcionaba de la misma forma. Solo un 6%. Entonces, son datos que tenemos que tener claridad sobre ¿cuál es el panorama que tenemos? Realmente vivimos en una crisis. En el año 2007, un autor, algunos tal vez lo puedan conocer, estableció un concepto denominado el cisne negro. Es un evento muy difícil que aparezca, porque es sumamente raro, pero cuando aparece, las consecuencias son catastróficas. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Es un evento de cisne negro que ha hecho que nuestra realidad, lo que teníamos, se haya caído. Y esto es un poco lo que tenemos que ir conversando. Y tenemos que tener una claridad de en qué nos estamos moviendo. Pero no hay que perder de vista que todo tenemos una noche y tenemos el día. Así como hay un bello poema de Sackville que dice, nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Nosotros nos tenemos que empezar a ver en esta crisis las oportunidades que se nos puedan presentar. Y esas oportunidades no se van a poder mirar con los ojos que tuvimos antes. Si no empezamos a ser conscientes de la realidad, si no miramos sistémicamente las cosas, si no somos conscientes de lo que estamos sintiendo y si no tenemos la capacidad de actuar ágilmente, es muy difícil que esto podamos encaminarlo de la mejor forma. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva al tema, llamémoslo, central de la charla. El contexto de crear estrategias. Esta ruta estratégica, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Por dónde tenemos que irnos? Pero no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? En tiempo de incertidumbre, es más importante hacer las cosas correctas que hacer las cosas correctamente. Y aquí voy a explicar un poquito. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos tan difíciles que vivimos, no estamos en una situación normal. Eso quiere decir que los cronogramas, el control, la eficiencia, en estos momentos no es un peso vital. ¿Por qué? Porque no podemos planificar. No podemos crear un cronograma de acciones que va a pasar de aquí a diciembre. Eso es imposible. Ni siquiera un mes. Por ejemplo, hace 15 días nos estaban diciendo que 2 semanas iban a mantenerse cerrados los negocios. 5 días después cambian las condiciones. Y esto va a seguir así. Nuestra ruta estratégica no va a crearse, a construirse bajo las herramientas y las estructuras que siempre hemos tenido. Va a haber una modificación sumamente grande a la hora de transformarnos, de empezar a construir esta realidad. Y entonces vamos a ir transformando un poco eso. Yo les quiero compartir básicamente un estudio que realizó McKinsey & Company, donde a partir de analizar una serie de elementos en diferentes empresas, principalmente del sector europeo, 4 formas de pensar, 4 arquetipos que pueden trabajarse a partir de esta realidad. Y algo muy importante que yo quiero dejar claro es que esto no es una receta, no es un panorama, es que aquí está la solución, no, es una alternativa para poder evaluar cómo es nuestra realidad, entender nuestro entorno y a partir de eso, cómo empezar a construir esta ruta. Porque hablar de planes estratégicos, hablar de planes operativos en este momento no es lo más adecuado, es cómo vamos a ir actuando, pero tenemos que actuar con un norte, con una mirada fija en algo, porque si no, sí va a ser mucho más complejo. Porque imagínense que estamos en un barco, navegando en plena penumbra, todo oscuro, y tenemos que fijar una luz en el horizonte
que va a llegar, pero que esa luz nos pueda guiar a establecer nuestras acciones en el día a día, en equipo, cómo hacerlo juntos. Si algo está cayendo en esta nueva realidad, son los modelos tradicionales. Los modelos tradicionales que se ha trabajado la organización tienen que evolucionar, tienen que ir transformándose para construir algo completamente diferente, porque así lo requerimos. Esto nos está poniendo en esto. Entonces, este estudio lo que identifica son 4 posibles áreas de atención y que esas 4 áreas de atención se pueden construir a partir de el análisis de 2 dimensiones. Y vamos a irlo viendo lentamente para tratar de entenderlo. Y aquí yo les invito a hacer el ejercicio sobre qué de esto, dónde podemos ir ubicándonos a nuestra organización, al proyecto que yo tengo, a mi empresa, cómo estamos, en dónde nos estamos encontrando, para así poder sacarle un poco de provecho a la realidad. Se establece que hay 2 dimensiones que tenemos que evaluar nuestra realidad. Una es la magnitud de los cambios estructurales o funcionales de nuestra empresa. ¿Cómo se ha visto afectada funcionalmente, estructuralmente nuestro negocio? Y en la segunda dimensión, ¿cuál será la velocidad de recuperación de nuestros clientes? Ahora bien, vayámonos punto por punto. ¿A qué se refiere? ¿O cómo poder medir la magnitud de los cambios estructurales que nos hemos enfrentado? Yo le traigo aquí algunos puntos que podemos ir evaluando. Y ustedes pueden hacer como un pequeño check de esto sí lo tengo y en qué grado, en qué intensidad lo tengo. Por ejemplo, nuestra fuerza laboral. Nosotros hemos aplicado despidos, hemos aplicado reducción de jornadas, suspensiones de contratos laborales. ¿Qué ha pasado con nuestra fuerza laboral? ¿En qué intensidad nos ha afectado esto? El otro punto, a nivel estructural, si estamos en el área comercial, en el área de estos sectores, ¿cómo ha estado nuestra materia prima? ¿Ha habido desabastos? ¿Ha sufrido daños? Si trabajamos en un restaurante, nuestras comidas, ¿se ha habido pérdidas? ¿Ha habido alguna afectación? Nuestros proveedores, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido nuestros proveedores? ¿Ha generado afectación en ellos? ¿Están nuestros proveedores? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos conocido algo diferente? Y ahí vamos a ir midiendo estas variables. El servicio. Durante estos 5 meses hemos tenido cierres de una de nuestras sucursales o nuestro único punto de venta. ¿Cómo ha sido nuestra producción? ¿Se disminuyó, se mantuvo, se redujo, quedó estable? ¿Fue un giro? ¿Qué ha pasado? Nuestro presupuesto, ¿cuál ha sido el impacto en términos de costos? ¿Qué teníamos que ahora no tenemos? ¿A qué tuvimos que meterle más dinero? ¿O qué ha pasado con esto? Todos estos presupuestos ya la gran mayoría ya no son totalmente obsoletos a la realidad que tenemos. La planificación igual, las metas, las proyecciones, lo que habíamos pensado en enero, en diciembre, cuando hicimos el plan estratégico en este momento, no sirve. Aquí es empezar a trabajarlo con lo que tenemos. Y finalmente, ¿qué otra cosa en nuestra organización se vio afectada? Y aquí hago un elemento claro. Por eso es importante como ir viendo todos estos ítems, porque sin importar que estemos en el mismo sector económico, todo esto es diferente para cada organización. No existen recetas. Entonces, es tan importante como cada uno de nosotros evaluemos nuestra organización, evaluemos y con nuestro equipo, con las personas que estamos. ¿Cuál realmente ha sido el impacto a nivel estructural que esta pandemia nos ha causado en estos puntos? Y así poder determinar si nuestro impacto realmente ha sido bajo, ha sido medio o ha sido muy alto. Y eso es parte de las cosas que tenemos que ir estableciendo para entender esta realidad. Muy bien. Ahora, la segunda dimensión, la velocidad de recuperación de los consumidores o de nuestros clientes. ¿Cómo
medimos eso? ¿Cómo lo evaluamos? Bien, aquí hay unas posibilidades. ¿Cómo fueron impactadas las ventas? ¿Fue superior a un 50%? ¿20, 30, 60, 70%, 90, 100% en el caso, por ejemplo, de todo el sector turismo? Los productos y los servicios. Lo que ofrecemos nosotros es de uso o necesidad básica. ¿En qué podemos colocar nuestro producto, nuestro servicio en este ámbito? Nuestros clientes, ¿qué tanto conocemos a nuestros clientes? ¿Hemos podido conectarnos con ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con nuestros clientes? El entorno. ¿Han sido afectadas empresas en nuestro mismo ramo? ¿En nuestro mismo cantón? Vea que a veces en este momento estamos viendo que un cantón tiene alerta naranja o un distrito en alerta amarilla. Entonces, las condiciones son radicalmente diferentes una de otra. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Las medidas sanitarias de apertura nos benefician, nos afectan, no nos están ayudando en absolutamente nada. ¿Cómo está esta realidad? La interacción. Hemos utilizado redes sociales, nos han servido de algo, nos ha permitido conectarnos y mantenernos en contacto con nuestros clientes. Ha sido una fuente de información en nuestro negocio no solo para el encargado, sino para todo el equipo. Se han logrado identificar clientes potenciales, nuevos mercados. ¿Tenemos claridad sobre esto? ¿Y qué otra señal? ¿Qué es lo que ustedes han vivido que tal vez les pueda generar una esperanza? Ay, creí que esto es un buen negocio y me fui a esto. Esos son parte de las variables que podemos ir analizando en estas dos dimensiones. Entonces, a partir de esto, ustedes van a poder estructurar o definir una ubicación posible de estos espacios. Nosotros establece 4 posibles posiciones ante esto. Y eso es lo que nos va a marcar la posible ruta de acción para crear nuestras estrategias. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 posibles escenarios. Por ejemplo, tenemos el escenario en sectores que su cambio estructural o funcional fue considerado entre bajo a medio. Fue más o menos afectado. Pero la velocidad de recuperación de los clientes es relativamente rápida. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí? Empresas del sector de fabricación de alimentos, ciertos restaurantes, aquí algo la salvedad, farmacias y muchos bienes de consumo se ubican en esta zona. Y esta zona, bajo estas dos dimensiones, la estrategia o la posible ruta, esa luz de faro que queremos encontrar en nuestro barco, se llama recuperación. Y eso nos implica que la prioridad en nuestro enfoque estratégico va a ser apoyar a los colaboradores a regresar a la nueva normalidad, consolidar nuestra relación con clientes y proveedores y mejorar en manera sustancial la eficiencia operativa. Y vuelvo a ver con un punto. En este momento no es importante hacer las cosas correctamente, hay que hacer las cosas correctas. Y vuelvo a recalcar ese punto, porque estamos en una incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer que sea lo correcto, lo puntual? Entonces, este marco, esta primer posibilidad o perspectiva nos enfoca hacia esto. ¿Y dónde está nuestro algo? Vamos a analizar la segunda posibilidad o el segundo marco que se nos habilita, que son aquellos sectores que probablemente la demanda se recupere relativamente rápido, pero los periodos de bloqueo, toda esta dinámica afectó enormemente el comportamiento y la forma en que se opera. Aquí podemos encontrar servicios de entretenimiento, servicios financieros, el sector educativo, donde muchos están diciendo que abran para poder ir, pero la realidad es que se cambia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O la luz de ese faro en nuestro mar
se va a enfocar en adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta realidad? Y las prioridades que vamos a tener si elegimos o vemos que podemos orientarnos por este lado es cómo adoptamos nuevas prácticas, nuevas maneras de trabajar que nos orienten a los nuevos factores de consumo. ¿Cómo reaccionamos rápidamente en el capital y el talento? Ya no ocupo gente en esta área, la necesito aquí. Y tener esa capacidad adaptativa de poder transformarnos rápidamente. Hay una frase que muchos conocemos a nivel de donde Charles Darwin decía, quien logra sobrevivir es el que mejor se adapta a la realidad. No es el más fuerte, no es el más rápido. Es el que inteligentemente se adapte a la realidad. Y eso es lo que vamos a vivir en esta nueva circunstancia. El tercer posibilidad, este tema que tenemos, es cuando los sectores no han cambiado significativamente, pero el crecimiento de la demanda y la cadena de suministro va a tardar varios tiempo en recuperarse. Aquí podemos ubicar sectores como la construcción, transporte, almacenamiento, todo lo que está en un ámbito de manufactura. ¿Y cuál es esa luz? Es la reestructuración. Pero no estoy hablando de esa reestructuración de que hay que hacer papeles, no. Es cómo mentalmente cambiamos nuestro giro y hacemos algo fundamental, implementando modelos de costos competitivos, colonización de mercados y algo primordial. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo prioritario en este momento? ¿A dónde tenemos que enfocar toda nuestra guía, toda nuestra fuerza rápidamente? Por eso es que hablo bastante de lo que es la aplicación de metodologías ágiles. Y finalmente, el último área, la última circunstancia, se enfoca en sectores que enfrentan una recuperación lenta y que también tienen que lidiar con cambios fundamentales en los modos de entrega y el comportamiento del cliente. Ese es uno de los ámbitos más complicados. Aquí está todo el sector turismo, todo el sector de hoteles, todo lo que se refiere al ámbito de restaurantes, en edificios, lo que se aplica a teletrabajo, porque ha cambiado la forma de ver. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reinventar. Hay que reinvencionar totalmente nuestro modelo de negocio. Y nuestra prioridad está ahí. Cómo el principio rector de nuestro negocio se reenfoca. ¿Cuál va a ser a partir de ahora nuestro propósito? Entonces, de acuerdo a este análisis de cómo realmente ver nuestra realidad, es que se logra determinar estas posibles 4 áreas o 4 luces en nuestro cargo. Podemos tener esas 4 posibles opciones. Y aquí tal vez voy a hacer un comentario importante. Yo les decía anteriormente, no existen recetas. Quien venga a decir que ellos tienen la receta para que su empresa salga a esto, inmediatamente húyale, porque no es cierto, no se puede. Hace unos 3 meses empecé a compartir este modelo con una organización, empezamos a acompañar el proceso y con la reunión con los líderes empezamos a analizar los 4 factores y me decían, nosotros consideramos que podemos estar aquí en reestructuración, pero también un poco acá. Cuando me reúno con la gerente general de esta empresa, empezamos a ver una serie de condiciones y nos damos cuenta que es muy importante. Yo creo que esto es uno de los principales enseñanzas, y creo que lo mencioné al principio. El COVID no vino a hacer toda una transformación, no es la única razón que en este momento nuestras organizaciones estén sufriendo crisis, sino que había todo un entorno que había afectado. Y es lo que me decía la gerente. La realidad que está viviendo nuestra organización en este momento, no todo es del COVID, tiene historia atrás. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, para esta organización en específico, estamos trabajando más en un enfoque por este nivel, entre la reinvención y la reestructuración. Porque esas son las realidades de nuestras organizaciones. Son completamente diferentes, son completamente dinámicas. Y es por eso de vital importancia hacer un trabajo tan detallado con esto. Entonces, estos son
las 4 posibles rutas de acción que podemos ir orientando nuestro negocio. Finalmente, vamos a evaluar un poco las medidas para implementar esas posibles acciones. Hay 5 puntos que tenemos que tener claridad. Lo primero, priorizar la seguridad de las personas, colaboradores, clientes, usuarios. Eso es lo primordial. La aplicación de los protocolos de bioseguridad es lo primero que tenemos que tener ya en este momento teniendo en cuenta. Tengamos claridad de la posición actual de nuestro negocio y a dónde vamos a dirigirlo. Insisto, no hay una receta. Cada uno lo va construyendo de acuerdo a su realidad. Es muy importante cuando tenemos ese norte, esa luz, evaluar diferentes escenarios futuros. Y aquí resalto nuevamente, toda crisis es una oportunidad y tenemos que tener el pensamiento positivo de que vamos a salir adelante, de que va a salir bien. Pero nuestros escenarios tenemos que tener conciencia que al menos tenemos que evaluar la estabilidad, un escenario desfavorable y un escenario muy desfavorable. Hay que prepararnos para lo peor, que si las cosas salen mejor, que dicho. Pero tenemos que también a nivel gerencial, a nivel de toma de decisiones, tener claridad sobre escenarios que no sean los más adecuados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que favorecer la resiliencia individual y organizacional. Todos nosotros hemos afrontado crisis y hemos superado crisis desde grandes niveles. Y hay que aprenderle a la organización a que cada uno reconozca cómo podemos seguir adelante, porque vamos a salir adelante y podemos salir adelante. Hay que maximizar las políticas de apoyo del gobierno, lo que se pueda dar, lo que se pueda aprovechar, hay que utilizarlo. Y eso tenemos que tener claridad. Y aquí quiero dejar algo muy claro. En estos momentos nos debemos enfocar en lo que realmente importa. Y vean que la palabra enfocarse no significa perder de vista todo lo demás. El enfocarse es tener mi mirada puesta en algo, pero todo el entorno debo seguir mirando. La mirada sistémica es de incluir todo, hasta incluir el hecho de que no quiero que esto siga. Yo no quiero que esto siga, que haya tantas muertes, pero es lo que se está dando y voy bajo una meta y eso es lo que tenemos que ir enfocándonos. Ya para ir cerrando, porque ya estamos llegando al tiempo, yo quisiera regalarles una pequeña herramienta para implementar. ¿Y cómo poder implementar el querer construir esta nueva realidad? Ahí está el barquito que decíamos, estamos navegando. Y este ejercicio lo podemos aplicar tanto a nuestra familia, a nivel personal, con su equipo de trabajo, con su negocio. Se puede hacer solo o se puede hacer en conjunto. ¿Y cómo podemos hacerlo, por ejemplo? Pueden hacerlo si lo hacen individualmente en una hojita y van a ir respondiendo estas consultas. O, por ejemplo, en la familia, sentémonos en la cena, los miembros de la familia, y vamos a decir qué opinamos de cada de estos puntos. Y a nivel de equipo, ya les voy a comentar un poco. Podemos hacer un cuadro, un rótulo grande, colocarlo y decir, para que nuestra empresa, mi familia, mi proyecto, mi equipo, queremos salir adelante de esto, ¿qué deberíamos? Y como primer punto, ¿qué debemos mantener? ¿Qué debemos conservar? De acuerdo a lo que hemos vivido en estos 5 meses, ¿qué tenemos claro que debemos mantener en la organización? El respeto por las personas, el estar cubriendo estos ciertos gastos, en fin, ¿qué es importante? Segundo, ¿qué tenemos que reducir? ¿Qué cosas definitivamente tenemos que ir bajando la seriedad? Al contrario, que tenemos que aumentar mayor cantidad de información de las cosas, mayor percepción. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Y algo importante que tenemos que empezar a dejar de hacer, empezar a dejar de quejarnos, empezar a negar la realidad, empezar a querer
crear programas, crear cosas, crear respuestas con los modelos tradicionales. Esta pandemia, esta realidad nos exige hacer algo completamente diferente. Y esto es el último punto. ¿Qué tenemos que empezar a hacer en este momento para transformar nuestra realidad? Para transformar las cosas en que tenemos. ¿Cómo tengo que empezar a decirle a mis hijos, a mi esposa, cómo se están sintiendo con esto? A mis colaboradores, ¿cómo se están sintiendo? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo podemos construir algo diferente? Porque esto es algo que tenemos que salir y no podemos dejar de lado toda esta realidad. Y repito, los principios o las bases fundamentales, la necesidad de tener claridad de la realidad que vivimos, la necesidad de reconocer nuestras emociones, percibirlas, aceptarlas, entender qué me quiere decir la emoción, mirar sistémicamente las cosas, integralmente todo y finalmente actuemos ágilmente. Colaboremos, actuemos, reflexionemos, actuemos, entreguemos valor. Aquí les quiero dejar algunos de los links de las investigaciones y cosas que hemos planteado, por ejemplo, a los empresarios latinoamericanos, los información de la CEPAL, este estudio de la investigación de McKinsey, lo de los cisnes negros, la guía, que esto es importantísimo que cada uno de nosotros tengamos cómo aplicar todo lo que es la parte de protocolo de bioseguridad. Y a inicios del mes de abril yo publiqué 2 artículos en LinkedIn que habla sobre la época del no sé, la época de la incertidumbre en tiempos de COVID y qué lecciones nos deja el Titanic en base a qué podemos enfrentarnos ante esta adversidad. Eso es un poco lo que queremos compartir con ustedes sobre estas posibilidades. Creo que estoy con el tiempo. Darle las gracias tanto al Colegio de Ciencias Económicas como a cada uno de ustedes por haber invertido este tiempo. Y una parte final que yo creo que es importante es esto de podernos conversar, de poder valorar cualquier criterio, cualquier consulta que ustedes consideren sean importante ampliar o definir en detalles. Entonces, no sé si Brenda me puedes ahí ver si hay alguna consulta. También dejo por acá mis datos para que cualquier consulta, cualquier elemento que podamos compartir, será un gusto y un honor realmente enfocarnos a las cosas. Y hay algo vital, tengamos este pensamiento positivo en realidad, pero miremos nuestro entorno con el potencial que tenemos y cómo ir aprovechando toda la serie de cosas. De verdad, muchas gracias y cualquier duda, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Vladimir. De verdad, súper importante la charla. Si alguna persona tiene algún comentario, alguna consulta, si desea que le habilitemos el micrófono, puede levantarla o ponerle una manita ahí y nosotros vamos a estarle habilitando el micrófono. Por acá en el chat, don Vladimir, nos dicen muy buena la presentación, muy clara. También nos dicen gracias, me pareció muy clara y práctica la herramienta. De verdad tenemos que sentarnos a hacer ese ejercicio. Muchas gracias, gracias. Y dice por acá, creemos que ya va a pasar y se nos pueden ir muchos meses. A lo mejor ya podemos estar preparándonos y también nos dan otra vez agradecimiento. Recordarle a las personas que esta charla se va a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, posiblemente ya a partir del día de mañana, en el transcurso de la tarde o en el transcurso de la semana, por si alguna persona desea repetir nuevamente y ver la charla o hacer sus apuntes. Tal vez no lo logró hacer en ese ratito, ya va a poder hacerlo con más calma. Por acá, don Vladimir, Me parece. dice, dice, he tomado nota y les aseguro que me sentaré con mis colaboradores de la empresa y que es la familia.
Muy bien, Maribel. De hecho, es muy importante lo que también planteó anteriormente, que esta idea de creer que ya va a pasar es lo que a veces no nos permite empezar a realizar eso. Por eso yo decía que el primer principio base es reconocer lo que estamos viendo y cerrar, soltar el hecho de eso, decir, ya, es cuando uno, voy a hacer un poco, cuando uno se casa, si uno decidió casarse, sabe que su proceso de soltería desapareció. Vamos a empezar una nueva vida. Bueno, nuestra organización debe pasar a una nueva vida. Y hay que tener en principio, si su empresa es familiar o es, eso hay que tener en cuenta toda una serie de condiciones también. Porque la empresa familiar tiene su realidad, tiene su perspectiva, pero que este ejercicio le puede aportar mucho, sí, y me alegro y qué bueno que le sirva a todos y todos. Realmente esa es un poco la idea de compartir cosas, de poder, como digo yo, empezar a mirar diferente la realidad. Con que nosotros nos podamos cambiar a veces de lugar y mirar las cosas desde otra perspectiva, nos ayuda a transformarla. Entonces, permítanse, dense en el permiso de ver esto que nos está pasando desde otro punto de vista. Agradezcamos lo que nos ha dado. Ha sido muy difícil, sí, aceptémoslo, pero también empecemos a construir a partir de eso. Eso es lo que diría. Y verdad, muchas gracias a todos los comentarios por las observaciones. De verdad ha sido un honor y estamos para servirles de verdad. Y gracias de verdad al colegio por estos espacios que es muy importante. En estos momentos hay que compartir, hay que colaborar y estamos para servirles. Y ojalá que nos puedan acompañar por ahí. Cualquier correo, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Vladimir. De verdad, esperamos poder poner en práctica estos consejos que usted nos brinda. Agradecerle una vez más a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta tarde-noche. Para nosotros, para el Colegio de Ciencias Económicas, es súper importante su participación. Y antes de finalizar, por acá, don Vladimir, ¿tienes un Sí, comentario? sí, acabo de ver lo de la señorita Vivi Zamora. Uh-huh. El modelo de Canvas es muy interesante porque realmente es bastante sistémico. Perdón, tal vez para decirla, dice, donde estamos trabajando, llevamos una serie del modelo de negocio en la implementación de Canvas, pero me queda la duda de que ellos siempre hablan de los planteamientos después del COVID. También tenemos que tener claro, reconocer nuestra realidad, porque en este momento, imaginar un futuro sin tener claro dónde estoy es muy arriesgado. El modelo Canvas se ajusta muy bien porque realmente ayuda a contemplar muchos elementos, pero tenemos también que empezar a evaluar cómo es mi realidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué se nos está presentando? Porque como les digo, el futuro en este momento, ni siquiera para 1 o 2 semanas lo podemos evidenciar. Es enfocarnos en el día y tener, sí, claro, una idea de hacia dónde vamos, pero ir construyendo. Y el modelo de Canvas, por ejemplo, te permite, y hay algo vital en este momento y tal vez donde le pueden dar más fuerza, es entender al cliente. Si hay algo que tenemos que hacer es entender al cliente para poder orientar nuestro negocio. Y no nos preocupemos por estructuras. En este momento las estructuras, no es que no tengan valor, pero es que en este momento no requieren nuestra atención. Hay que ser muy esporádica a la hora de decidir las cosas, efectivos, ágiles, y eso es importante. Pero por lo menos el modelo Canvas ayuda a tener un panorama hasta muy general, muy sistémico de la realidad. Entonces, suerte de verdad y ojalá, sí, tal vez haz la referencia de que es muy importante. Tenemos que trabajar la realidad, porque el después, estamos en la época del no sé. Entonces, ¿cómo es el futuro? No lo sé. Entonces, es muy complicado empezar a construir un modelo, un edificio en tablas, en un piso que se está moviendo, en un terreno muy movedizo. Entonces, para que tengan la referencia, pero vamos caminando. Perfecto. Muchísimas gracias, don Vladimir. Y recordarles una vez más, antes de retirarnos, el canal del colegio, YouTube,
Usted pone Colegio de Ciencias Económicas y automáticamente le va a aparecer la página del colegio oficial y ahí va a poder ver nuevamente esta charla. Si así usted lo desea, posiblemente ya a partir de mañana en el transcurso de la tarde o antes de que finalice la semana. Don Vladimir, muchas gracias por su tiempo, por esta charla tan Perdón, importante. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, acompañándonos, de verdad. Y esperamos también que nos puedan seguir acompañando en las siguientes webinars que está programando el colegio. Sin más por el momento, muchas gracias y desearles una bonita noche.